En la Gran Madre Rusia existe un arquitecto capaz de crear las más majestuosas maravillas del mundo. Este será encargado de cambiarle la vida a millones de personas, pero por sobre todo cambiará su propia vida. Desafortunadamente sufre un accidente y es así como comienza nuestra aventura. Por eso hoy Tremenduski les trae De Coma. Nuestra cinta comienza con nuestro prota despertando su departamento. Podemos apreciar de que es un actor que ya vimos en otros resúmenes rusos. Ahí te dejo un enlace para que veas otros resúmenes de otras películas que hizo este actor. Luego de despertar, nota un sonido bastante raro, producido por una especie de telaraña que va regenerándose hasta lograr formar una forma predeterminada. Sí, algo así como cuando se te trababa el internet. Nuestro prota, el cual no conocemos su nombre aún, huye despavorido de su edificio. Pero cuando llega a la calle se da cuenta que está todo para la mierda. Algo anda mal. Igual no es lo peor que le podría pasar, ya que casi instantáneamente es atacado por un Reaper, una especie de ente malicioso, flaco, alto, malo y negro. Pero afortunadamente en su rescate aparecen 3 muchachotes guapotes, como el Phantom, o el fantasma en latino. Acá quería hacer una pausa para decirles, quizás yo no sé nada de Rusia, pero ese poste de luz está sobre la calle. Este cuenta con super fuerza y velocidad, que aunque nunca lo vemos correr, lo mencionan en alguna parte de la película. Además está a cargo de la manada, algo así como un comandante. O Fly, que curiosamente pasa a ser el interés romántico y repentino de nuestro prota. O este ya se murió, no tiene sentido que lo presente. Entonces ahí nos explican que nuestro prota, al igual que todos los que están ahí, están en un estado de coma. Y que todo ese mundo es formado por recuerdos, los que por cierto son muy reales. Nuestro trío se dirige hacia una fábrica abandonada, algo así como un aguantadero o una especie de cuartel general. Ahí conocemos a otros personajes, algunos más relevantes que otros, como Astronomer, el encargado de dibujar los mapas. O a Spirit, esta mujer tiene la capacidad de detectar a los bichos, además genera una especie de holograma tipo fantasmas. O a Tanks, que no sé bien qué hace porque nunca lo muestran en la película, pero me cae bastante bien el gordito. Pero el más importante de todos es el líder de este grupete, Ian. Este viejo canoso fue quien mandó a buscar a nuestro prota. Fly le muestra las instalaciones al arquitecto y le cuenta un par de datos curiosos, como que los sueños también se materializan, pero que es peligroso entrar en ellos, o que el líder fue el único que volvió del coma. Acto seguido, Fly se va, nuestro arquitecto se duerme y tiene un sueño un poco raro, sueña con muchas cosas random, como una ciudad, unos planos, una carta, una secta, una especie de hospital o su choque que vemos en el principio de la cinta. Este también se materializa y es por esto que se despierta. Acá cae nuestro amigo el fortachón fantasma, que no se encuentra muy a gusto con nuestro prota, digamos. Este le pide que se aleje de su minita. Y aunque el tipo tenga super fuerza, super velocidad, cara de malo y recién lo conozca, a nuestro prota le chupan huevo. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Llega el momento de probar poderes y el arquitecto no manifiesta ninguno. Aún así decide acompañar al equipo táctico en una misión de búsqueda de explosivos, ubicado en un submarino en alguna parte de este psicodélico mundo. Ahí también nos enteramos que los Reapers son personas que quedaron con muerte cerebral. O sea, su cuerpo está en coma, pero no tienen conciencia. Lo que no explica por qué son malos, o por qué son monstruos. Podían ser humanos y buenos, pero calculo que es para agregarle más enemigo y más suspenso a la trama. Una vez en el submarino, nuestro grupete está por ser atacado por una banda de Reapers. Ahí es cuando nuestro prota usa sus superpoderes. Y vos dirás, ¿qué superpoder tiene? ¿Super fuerza? ¿Super velocidad? ¿Puede volar? ¿Puede mover cosas con la mente? No, nada de eso. El tipo puede fabricar un edificio con la mente. El sueño de todo arquitecto o albañil. Es así como el arquitecto se convierte en el héroe del turno. Una vez en el cuartel, todos están enterados de los poderes del arquitecto.
y Ian le pide que le fabrique una isla, donde todos puedan vivir en paz y armonía. O sea, loco, el tipo recién pudo fabricar un puente y vos ya querés una isla. Me parece que te estás abusando. Pero bueno, nuestro muchacho acepta, aunque no tenga idea de cómo carajo va a ser. Pero tranquilo, porque nuestro prota tiene un plan, el cual consiste en quedarse practicando toda la noche, ya que al otro día abandonará el cuartel para irse en busca de donde se instalará la tierra prometida. Pero en realidad todo esto es una excusa para que nuestros tórtolos aprovechen el tiempo solos y empiecen con los arrumacos. No saldrás de aquí, cielo. El fantasma es degradado, ya que no para de mandarse cagada tras cagada. Quizá sea porque está celoso de nuestro prota, o porque se está muriendo después de que un Reaper lo atacó, o solo quizás porque sea un idiota. Quién sabe, de todas maneras su lugar los toma Astronomer, el tipo más cobarde pero menos imprudente del grupo. Este lo guía hasta su destino, pero son interceptados por un par de Reapers, que son atraídos nada más que por el mismísimo fantasma, que está a punto de convertirse en uno. A mi punto de vista, acá el director logra su cometido, porque durante toda la película nos muestran un fantasma resentido. Yo esperaba que ocupara el lugar del villano, pero no, terminó siendo un tipo envidioso y caprichoso, aunque nos va a sorprender al final. Pero ahora se viene la revelación más impactante de la película, porque en el medio de la fuga, nuestro prota despierta, y cuando lo hace, conocemos al verdadero villano, el mismísimo Ian. Un científico que experimenta con la mente de las personas en su estado de coma, en búsqueda de la vida perfecta. Y si te preguntás quién lo financia... Lo entiendo, ¿cómo qué significa? No sé. Bueno, todo esto lo financia la gente. Porque Ian no solo es el líder de un grupo de personas en coma, o el líder de una organización criminal con fines científicos, sino que además es el líder de una peligrosa secta de bobos que lo siguen como si fuera su mesías. Y estos mismos esperan que dicho mesías sea su salvador. Así logra financiarse el nefasto plan. También nos enteramos que Fly es la verdadera novia del arquitecto. Es por eso que se quieren matraquear todo el tiempo. Y que el choque del principio se debe al intento de huir para que no lo pongan en coma. Y si te preguntás, ¿para qué lo quisieron poner en coma? No lo sé, tú dime. Bueno, yo te lo explico. Resulta que nuestro arquitecto parece ser el único que puede construir una ciudad segura para poder habitarla y no tener que preocuparse ni por los Reapers ni por el quilombo de los recuerdos. Lo que me lleva a pensar que nuestro prota tiene algo especial, ya que no creo que sea el único arquitecto que haya en toda la ciudad. Pero bueno, de todas maneras, este se niega a su pedido cuando se entera que los médicos están utilizando a todos como conejillos de India, aunque no tiene muchas opciones, ya que amenazan a nuestro prota con matar a su mujer. Así que vuelven al mundo de fantasía, pero esta vez como un X-Men que tiene el control absoluto de sus poderes. Para bara 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 para bara 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 para bara bara. Y con los mismos poderes también construye la aclamada ciudad. Una vez con la muchachada, este intenta de convencer a todos que no deben seguir a Ian, pero este les retruca que su vida es mucho mejor ahí adentro, ya que una es drogadita, el otro es alcohólico, el otro es pobre prácticamente y nuestro prota es un vago que la mujer lo dejó por mantenido y vividor. Pero Ian piensa que saben demasiado, así que dio la orden para que desconecten a todos. Ahora solo tienen dos opciones, o morir o despertar. Y para lograr esto, se vuelven a la pieza de nuestro prota y deciden pasar a través del sueño. Y así conectar con el mundo real. Pero esto no va a ser tan fácil, ya que Ian los detiene demostrando que también tiene superpoderes. Y cuando iban a acabar con nuestro prota, de repente, ¡zas! Un monstruo atraviesa el pecho de nuestro villano. Y ahora te vas a caer de culo. Porque esto no fue casualidad, ya que el Reaper que le atravesó el pecho a nuestro villano es nada más y nada menos que nuestro comandante el fantasma.
Y así nuestros tórtolos logran escapar, sin que nadie los detenga ni les digan nada. La película termina con él poniéndose las pilas y ella siendo un poquito más tolerante. Aunque como es de costumbre estos rusos, nos dejan un final inconcluso por las dudas que haya una segunda entrega. Yo no entendí bien la película. La película me pareció bastante interesante. Tiene unos efectos especiales bastante competentes para no ser de Hollywood. En lo que creo que le erraron fueron en los actores, o por lo menos en el prota, ya que veo que en todas sus películas hace de él mismo. De hecho creo que tiene hasta la misma ropa. Aún así, y a pesar de que en algunos momentos la trama se te pierde, creo que es una peli que merece la oportunidad de que la veas. Comentame qué te pareció a vos, me interesa saber tu opinión. Si el video te gustó, dale me gusta, compartí y suscríbete. Eso me ayuda mucho ya que soy nuevo. También podés seguirme en mis redes sociales, donde subo material a diario y material que no subo a YouTube. Soy Tremenduski y nos vemos en nuestro próximo video.